Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a tener de nueva cuenta la oportunidad de conversar con una persona muy avesada, con un amplio conocimiento en el ámbito parlamentario, ya que por cerca ya de 2 décadas ha ocupado posiciones muy importantes en el Congreso del Estado y de hecho en la actualidad se desempeña como secretario general de nuestro órgano congresional aquí en Durango y desde luego es orgullosamente egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra máxima casa de estudios aquí en Durango y también de la División de Estudios de Posgrado e Investigación. El licenciado David Gerardo Enríquez Díaz, de nueva cuenta, gracias por estar con nosotros, estimado David. Gracias. Por darte un espacio, dado que este importante cargo público que desempeñas, lo decíamos en una emisión anterior, pues fuera de la presidencia que corresponde a una diputada, a un diputado, pues es la posición de mayor relevancia al interior del Congreso. Entonces, valoramos mucho que te des este espacio para conversar con nuestro auditorio. Este programa no es nada más para abogadas y abogados. Afortunadamente, en nuestra audiencia hay ciudadanas y ciudadanos de todo tipo, hay amas de casa, hay estudiantes, hay incluso obreros, en fin, personas que les interesa conocer un poco más acerca de las leyes. Y qué mejor que este tema, pues, de una persona que conoce desde sus entrañas cómo se hacen las leyes, mi estimado David, pero también el proceso previo, ¿sí? Antes, durante e incluso después. Tenemos una buena amiga en común allá en Guanajuato, Carolina Medina, que ha estudiado y ha impulsado este tema de la evaluación ex post de la ley, que también es importante, ¿verdad? Darle seguimiento a lo que pasa con nuestras leyes para que no se queden en el tintero, sino que ver cómo se ejecutan, ver de qué manera se dan los resultados correspondientes, que no se queden nada más en el papel, sino que sean verdaderamente ejecutadas en el terreno de la realidad. Entonces, David, para nuestro auditorio, a grandes rasgos, ¿en qué consistiría este tema del proceso legislativo, más allá de que sabemos que con un acrónimo de las siglas estas que se nos enseña en las facultades, escuelas de Derecho del IDASPI, de una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia, que va mucho más allá, ¿verdad? Sobre todo en los procesos de dictaminación, que bien sabemos que es en las comisiones donde verdaderamente tiene la labor de estudio legislativo. Lo veíamos con nuestro maestro en común de feliz memoria, el doctor Máximo Gamis, que insistía mucho en la importancia de la dictaminación, ¿verdad? De cómo las comisiones ahí desmenuzan el aparato de la ley. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto para que nuestro auditorio esté más informado y enterado al respecto? Gracias, mi estimado Alan. Encantado de hablar del proceso legislativo, que es un tema que en lo personal me apasiona el proceso legislativo, el proceso de creación, modificación, abrogación de nuestra legislación. Antes de abundar en ese aspecto, ¿cuál es la importancia del Congreso del Estado, del Poder Legislativo? El propio Barón de Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes lo señalaba. La calidad y la duración de la democracia depende de los legisladores. Correcto. Ese peso se tiene encima del poder legislativo. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se hacen las leyes, particularmente aquí en Durango? Ya bien lo señalaste, hay una iniciativa, que es la iniciativa, es el documento mediante el cual los sujetos legitimados presentan a consideración del Congreso del Estado la reforma, la adición, la modificación, la abrogación, la derogación de alguna norma. Pero previo a ello, y muy importante que lo señalas, ¿de qué se compone una iniciativa?
Tu servidor siempre les ha comentado a las y los legisladores, a ver, antes de que usted presente esta iniciativa, ¿es necesaria? ¿Pertinente? ¿Es pertinente? ¿Lo que usted está planteando no está ya considerado en otra norma? Porque muchas veces entramos en una telaraña de leyes que al final, oye, es que eso ya está legislado en lo federal, no es que lo toca a los municipios, es que eso le toca una duplicidad ¿verdad? que hace al ciudadano algo complicado su vivir. Entonces, antes de presentar una iniciativa, a ver, ¿es necesaria? ¿No se encuentra ya contemplada en otra legislación? ¿Tiene impacto económico? Claro. Muy importante. ¿Cuál es el impacto económico de lo que usted va a presentar? Etcétera. Una vez que ya se presenta la iniciativa, los diputados, los integrantes, los presentadores tienen la oportunidad de abundar, de ampliar los motivos de su iniciativa. Se turna a la comisión legislativa que tenga que ver con el tema relativo. Si es una reforma a la Constitución local o federal, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. Si es una reforma a la Ley de Transparencia, se turna a la Comisión de Transparencia, etcétera. Entonces, y bien lo adelantabas, las comisiones legislativas es el centro neurálgico de todo Congreso. Así es. E inclusive en otros países las comisiones legislativas muchas veces tienen hasta mayor peso que el propio Pleno. Estados Unidos es un ejemplo con las comisiones de investigación, donde es en las comisiones donde se realiza el mayor de los trabajos. ¿Cuál es el trabajo aquí en Durango? ¿Cuál es el trabajo de la comisión legislativa? El analizar cada aspecto de la iniciativa que les ha sido presentada, desde el aspecto de impacto regulatorio, desde el aspecto de impacto presupuestario, cuáles son las ventajas o desventajas de presentar esa iniciativa. Se forma lo que es de la iniciativa, pasa a las comisiones, de las comisiones nace lo que es el dictamen. El dictamen es la opinión de esa comisión sobre la iniciativa. Ese dictamen se manda, así lo decimos coloquialmente, se eleva o se manda al Pleno. El Pleno, la mesa directiva del Congreso del Estado, da a conocer al resto de los legisladores que hay un dictamen presentado por tal comisión para que el resto de los legisladores, de las y los legisladores, lo conozcan. Que ya se da un conocimiento previo por las comunicaciones que hay dentro de los grupos parlamentarios, ya se sabe más o menos qué se está discutiendo en cada comisión. Y el Congreso lo discute, ya en el Pleno se les da la oportunidad de subir a defender este dictamen, y una vez aprobado, se convierte en decreto, y el decreto se envía al Poder Ejecutivo para su publicación. El Poder Ejecutivo tiene 15 días para devolver con observaciones el decreto o en su caso publicarlo. Parece, mi estimado Alan, que es un proceso mecánico, iniciativa claro, lineal, etcétera, pero no, tiene implicaciones. Ramificaciones. Ramificaciones, exactamente. Y principios que hay que cumplir, principios que nos ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3 principios básicos, uno de ellos que ya lo habíamos comentado, que las sesiones donde se vaya a aprobar el dictamen relativo sea pública. 0 secrecía, 0 opacidad. Así es, que sea pública, ¿sí? Segundo, que se respeten las reglas de votación. Y tercero, que se respeten los derechos de las minorías parlamentarias. Que no porque, que al cabo son 5 los de tal grupo, ya ganamos nosotros, no. Se han caído legislaciones enteras por no respetar los derechos que tienen las minorías de participar en las discusiones parlamentarias. Entonces, que quede muy claro a nuestro auditorio. Hay 3 principios que debe cumplir todo proceso legislativo según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que sea pública la discusión, que se respeten las reglas de votación y que se respeten la participación de las minorías parlamentarias. Puede decir uno, bueno, pero ¿cómo que se respeten las reglas de votación? Por ejemplo,
para aprobar una reforma a nuestra Constitución Federal, el Congreso del Estado tiene que ser por el voto de las 2/3 partes del total de diputados. Para conceder autorización para la contratación de un crédito, tienen que ser las 2/3 partes de los presentes. Entonces, eso es respetar las reglas de votación. Lo que está estipulado por la propia norma constitucional, ¿verdad? Exactamente. Y también al interior en la normativa, en la dinámica ya del Congreso. Así es. Hemos visto, fue un tema a nivel nacional donde hace algún tiempo se echó abajo un proceso legislativo por no respetar este tipo de normas. Sucedió en el Senado una ley expedida por el Congreso de la Unión, se cayó, por decirlo de alguna manera, porque el análisis que hizo la Corte sobre estos 3 principios vio que no se estaban cumpliendo, entonces echan para abajo esta legislación, por muy importante que sea, por muy trascendental. Si no se cumplen esos 3 principios, cae ya por su propio proceso. peso, ¿verdad? Así es. Ahora sí que coloquialmente hablando. Si te parece, hacemos un corte y seguimos conversando sobre este muy interesante tema. Gracias. A nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en el Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con el licenciado David Gerardo Enríquez Díaz, quien cuenta con una amplísima experiencia en el ámbito parlamentario. En la actualidad incluso desempeña la muy importante función de secretario general del Honorable Congreso del Estado. David, antes del Congreso hablábamos de cuáles son algunas de las vicisitudes, de los recovecos de este proceso legislativo, que tú lo decías y lo decías muy bien. Lejos de ser un proceso unidireccional o lineal, en realidad nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte, ha delimitado ciertos principios que debemos cumplir. Y por otro lado, también lo apuntabas y lo apuntabas muy bien, en el sentido de cuando tú tienes la oportunidad de asesorar a una o a un congresista. Esa ley es oportuna, es pertinente. Así es. Tú bien sabes, como estudioso del derecho parlamentario, que en la doctrina, por ejemplo en la española, Manuel Atienza o Gema Marcilla han impulsado este muy interesante tópico de una teoría de la legislación e incluso de una ciencia de la legislación. Es muy conocida esta teoría de los niveles de racionalidad, de normativa, de Atienza, de la racionalidad discursiva, de la racionalidad, al final de cuentas, argumentativa que debe tener una legislación. Pero, David, ¿qué más nos puedes comentar sobre estas vicisitudes del proceso legislativo para conectarlos, si te parece bien, en este bloque con algunos desafíos legislativos que tú identifiques como el actor tan importante que eres al interior del Congreso del Estado? Gracias. Y ahorita lo desarrollamos en otro espacio. Es un reto que, insisto, me parece a mí, el Congreso del Estado debe estar más conectado con la sociedad, que la sociedad no vea tan alejado al Congreso y el Congreso no se aleje tanto de la sociedad, de los grupos de interés, etcétera. Digo, insisto, se han realizado reuniones con diversos grupos para analizar cuestiones legales, que ese es un reto para mí, que el Congreso del Estado sea más abierto de lo que ya es, de lo que ya es. Y dentro del Congreso del Estado, y permíteme retomar tu libro, Estado Constitucional, Poder Legislativo, y ahí señalabas, lo recuerdo muy bien, diversos retos, una agenda. Tú lo describías inclusive como una agenda de temas que había que cumplir. La desaparición de la Gran Comisión en aquellos años, 2017, sí, la desaparición de la entonces Gran Comisión, la duración de las mesas directivas, los análisis que tenía que hacer
los análisis técnicos, el soporte técnico, el servicio civil de carrera que tenía que contar el Congreso del Estado. Ahora sí que los divido en la agenda que tú planteaste en aquella obra, los divido, los que hemos cumplido. Ya desapareció la Gran Comisión, ya se transforma en una Junta de Gobierno y Coordinación Política. ¿Cuál es la ventaja, cuál es la diferencia? En la Gran Comisión predominaba lo integraban nada más el grupo parlamentario mayoritario. Correcto. Y muchas veces se integraban los demás sin voto, perdón. Entonces, pues nada más se escuchaba y se convertía en un órgano, ahora sí que era la Gran Comisión, la más importante de todas las comisiones. Se transforma en una Junta de Gobierno y el apellido, Coordinación Política. Porque en la Junta de Gobierno y Coordinación Política es donde se determinan, se analizan, se plantean qué va a pasar en las diversas sesiones, del Congreso y cómo se lleva la administración, etcétera, etcétera. La duración de las mesas directivas, fíjate, lo planteabas, en 2017, las mesas directivas del Congreso local duraban un mes. Entonces, cada mes era estar cambiando, votando, un desgaste innecesario del órgano, de uno de los máximos órganos de dirección del Congreso. La mesa directiva es quien dirige los trabajos plenarios. Entonces, ya a partir de 2018, ya las mesas directivas del Congreso local duran un año. ¿Qué permite esto? La mayor profesionalización del trabajo parlamentario, de quien conduce los trabajos legislativos. Ya no tiene que estar inclusive el Pleno a acostumbrarse a la nueva presidenta, cómo dirige, cómo etcétera. No, sino que ya se plantea y en la ley está claramente establecido cómo se deben llevar a cabo las sesiones sin estar sujetos a los vaivenes mensuales de a ver cómo se llega, de ver cómo se llega. Pero los pendientes, y lo subrayo, el servicio civil de carrera. Ese es uno de los pendientes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si el servicio civil de carrera te permite contar con funcionarios públicos especializados en la materia, que no están sujetos para ver si alguna u otra administración llega y me pide mi lugar de trabajo. El estar enfocado ya en la materia legislativa, en este caso, pues me permite acceder, buscar, cómo especializarme en la materia legislativa. No es nada más un tema de estabilidad laboral, sino, como tú dices, de profesionalización. Exactamente. ¿Verdad? De tener un personal mucho más capacitado. Exactamente. Que esto redunda también en mejores leyes al final del día. Así es, al fin y al cabo yo siempre les digo a mis compañeras, a mis compañeros del Congreso, a ver, como asesores legislativos tenemos la oportunidad de hacer buenas leyes que nos sirvan, porque al fin y al cabo pues, vivimos aquí en Durango, nos sirven a todos. Otro aspecto que nos queda pendiente en el Congreso local, y lo señalabas en dicha obra, el recortar las comisiones legislativas. Actualmente contamos con 35 comisiones legislativas, que la mayor parte del trabajo legislativo se concentra en solamente algunas. Claro. En puntos constitucionales, gobernación, justicia, últimamente transparencia, hacienda, no se diga, pero hay otras comisiones que sí debiera asumir sus funciones, las ya existentes. Y compactarse, ¿verdad? Exactamente, compactarse. ¿Por qué? Porque eso nos sirve a que los propios legisladores ya se concentren en los trabajos de una sola comisión. ¿De qué nos sirve tener tantas comisiones legislativas si inclusive algunas duplican funciones? Que no es el caso de nuestro estado, pero que en otras entidades federativas tú lo sabes muy bien, pues es también por una cuestión de colgarse la medallita de que yo presido tal comisión, yo soy secretario de tal, y al final del día, bueno, ¿cuál es el trabajo?
¿Cómo lo Así es. medimos? Volvemos al tema de este contacto tan necesario y por qué hay un distanciamiento pues entre la ciudadanía y sus congresos. ¿Cuál es en términos de expectativas y resultados, cómo verdaderamente yo puedo medir y calibrar el trabajo de mis representantes populares? Así es. ¿Verdad? Y otro de los retos, y inclusive lo mencionabas hace un momento, el tema de la evaluación post-legislativa, que inclusive en otros países, Chile, Alemania, han avanzado mucho. han avanzado muchísimo en eso. A ver, ¿de qué sirven las leyes que estamos aplicando? Claro. ¿De qué sirven las leyes que estamos creando? Inclusive es un reto no solamente para el Congreso local, es un reto inclusive para el Congreso de la Unión. No estamos acostumbrados muchas veces a evaluar. A ver, el Congreso del Estado, el Congreso de la Unión expide tal norma. Y sí, ¿de qué nos ha servido? O sea, ¿de qué? O sea, Hay ¿cómo podemos mejorarlo? una hiperinflación legislativa, Sí. pero en términos de Kelsen, mi estimado David, esa distinción tan básica que él hacía entre validez y eficacia. Validez de una norma que exista en cuanto Sí. tal, pero eficacia que se aplique. Exactamente. Pues volvemos a lo mismo. ¿De qué nos sirve tener 100, 200, 300 leyes si son muy pocas las que se aplican? Así ¿Y es. cómo lo evaluamos de una forma efectiva y eficaz? Así es. Fíjate, por ejemplo, aquí en el Congreso local hay una ley contra el lucro inmoderado. Pues que eso ya viene en otra legislación, y esa ley contra el lucro inmoderado me parece que es de 1940 y tantos. Claro. Cuando pues ya ese tipo de normas ya no debieran ni de existir en nuestro ámbito jurídico. Y ahorita que abordábamos lo de la evaluación legislativa a nivel constitucional, en la Constitución Federal, si no mal recuerdo, en el tema de Guardia Nacional se prevé una evaluación de las normas que rigen la Guardia Nacional, si no mal recuerdo, a evaluarse en determinado tiempo. Es un paso. Claro. Es un paso. Cuando en otros países lo hemos visto, es institucionalizado el servicio de evaluación legislativa ex post. Ex post. Así es. Pues, mi estimado David, secretario general del Congreso del Estado de Durango, y orgullosamente lo digo, Así amigo personal. Igual. Gracias por haber estado en esta serie de programas con nosotros. La verdad es que quedan muchos temas en el Sí, tintero. muchos. Te invitamos en próximos meses, Sí. dependiendo de tu muy apretada agenda, que vuelvas a estar en este espacio universitario. No me equivoco cuando digo que la Universidad Juárez, que nuestra facultad, que TVUGED reciben con mucho beneplácito a grandes egresados, como es tu caso, y Gracias. te lo digo más allá de la amistad que nos une. Entonces, queda abierta esa invitación y ojalá que te volvamos a tener con nosotros. Estamos a la orden, tanto en lo personal como en mi función dentro del Poder Legislativo. Muchísimas gracias. Gracias. David. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.